Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy hablamos con Carlos Bardallí sobre la situación política en Barcelona. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés. Hoy no está conmigo Adriana. Esto es un episodio muy especial. Saben que desde hace tiempo estamos haciendo cosas distintas en este podcast. Hemos hecho lives, hemos grabado desde la calle San Sebastián, hemos hecho entrevistas por Skype a distintas personas, incluso en Argentina, en Orlando, hemos tenido programas sobre Chile. Y yo me encuentro en unas merecidas vacaciones personales con mi familia, con mi esposa también, que me va a matar por estar grabando para Radio Independencia, pero me encuentro fuera del archipiélago borincano. Estoy en Barcelona, en Cataluña, y decidí que no podía dejar pasar la oportunidad de grabar un episodio sobre la situación política aquí en Cataluña. Para ello va a estar con nosotros alguien que vive aquí, que conoce la situación política tanto en Puerto Rico como en Cataluña, y nos va a estar hablando un poco, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando en Cataluña y qué ha pasado recientemente, particularmente, ¿verdad?, en cuanto al asunto de la lucha por la independencia aquí en Cataluña. Antes de eso, quería hacer ciertos anuncios. La semana que viene vamos a estar grabando en vivo el Festival de Apoyo a Claridad. Va a ser nuestro segundo año consecutivo allí. Vamos a tener mercancía, como ya adelantamos, vamos a tener camisas como esta, no como esta, vamos a tener t-shirt, pero vamos a tener camisas, gorras, vamos a tener stickers también, y quizás vamos a tener libros y otras cosas que pueden conseguir por ahí. Y vamos a estar presentes, vamos a tratar de grabar en vivo, ya tenemos un invitado pautado, pero ciertamente, de todas formas, algo vamos a hacer siempre y cuando no caigan los diluvios que suelen caer todos los años en el Festival de Claridad. Entonces, dicho esto, primero quería enseñarles la toma porque íbamos a grabar bien bonito con este background, este trasfondo atrás. Si puedes ponerlo ahora, ¿verdad? Así bien catalán, estamos en Barcelona, pero hay un factor, y es que el sol nos está dando ahí, ¡pam!, directo, y pues molestaba la toma, y yo dije, bueno, no voy a hacer este papelón y no voy a someter al invitado ¿verdad?, a tener el sol ahí molestando. Así que lo estamos haciendo aquí en este sofá, que podría estar en teoría en cualquier parte del planeta. Podemos estar en Río Piedras grabando, pero estamos en Barcelona. Entonces, como ya hemos adelantado, pues yo estudié un tiempo. Para mí la situación política en Cataluña ¿verdad?, y de España con respecto a otras de sus regiones siempre me interesó. Tuve el privilegio de estudiar en el 2007 en Salamanca, y como yo estudié ciencias políticas, yo le he dicho, pues para mí esa situación política y siendo independentista en Puerto Rico es algo bien interesante. Entonces luego fue la primera vez que visité Barcelona y veía la dinámica aquí. Me estuvo bien interesante porque era muy distinto de otras regiones ¿verdad?, de lo que se conoce como el Estado español. Entonces luego en el 2010, cuando estaba estudiando en bachillerato en Derecho, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Derecho, y de nuevo viví eso, y para mí he tenido muy buenas amistades ahí, gente que ha ido a estudiar a Puerto Rico, y he desarrollado muy buenas amistades en Barcelona. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer un programa. Entonces para eso está con nosotros alguien que es abogado y que, como les dije, también conoce la situación de Puerto Rico por cosas que vamos a discutir. Así que le voy a pedir que pase conmigo Carlos Bardallí. Nítido, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, conmigo. Claro. ¿De dónde tú eres? Si te puedes explicar de qué parte de aquí de Cataluña, si es que eres de Cataluña. Sí, soy catalán, soy de Barcelona ciudad, y bueno, pues fui a Puerto Rico a estudiar el programa de la doble titulación en Derecho. Y nada, pues me enamoré de la isla, me enamoré también pues de mi esposa. Eso pasa mucho. Y me quedé unos cuantos años. Nosotros yo conozco, ¿verdad? Tengo varias amistades que a los que les pasó lo mismo. Fueron a Puerto Rico y terminaron, y a veces él se quedó allá, o ella, ¿verdad? O viceversa, la otra persona vino para acá. Así que sí, no solo se estudia Derecho, ¿verdad? No, ¿qué va? Pues nítido. Y entonces, aquí es un poco distinto, ¿verdad? Aquí cuando tú sales de lo que sería nuestra high school, tú entras directo a estudiar Derecho. No directo. No tienes que hacer un bachillerato. No hay que hacer un bachillerato, directamente desde la high school, que diríais, que nosotros le llamamos aquí el bachillerato. Ya. Pero realmente es de los 16 a los 18, es decir, estamos hablando que es un high school,
pues se pasa ya directamente a cualquier carrera. ¿Y a qué le llaman el instituto aquí? ¿También le dicen high school el Sí, instituto? bueno, instituto se llama... Cualquier se llama cosa, así, realmente desde los 12 en adelante ya se llama instituto en general. Y entonces luego de eso me informan que hiciste una maestría en Puerto Rico también. También. ¿En qué? En Derecho Patrimonial y Sucesorio. Sí. Y también creo que tengo entendido que llegaste a trabajar en la oficina legal de quien no era representante entonces, Sí. pero que era del licenciado Denis Márquez. La verdad que sí, y aparte es uno de los culpables pues que aún estemos con mi esposa pues casados, porque la verdad que era para poder estar en Puerto Rico también pues tenía que seguir aprendiendo pues la profesión de abogado, y fue sin conocerme quien me dio la oportunidad de hacer un internado ahí, y aprendí muchísimo. Él dice que con él y con el señor Valentín. Él dice que, así con Segar, Con Segar. licenciado Torres Valentín, él dice que cuando tú estabas allá tú le decías a la gente que tú eras pipiolo. Sí, te está informado bien, es verdad. Okay. Entonces, pues, ¿verdad? Ya con un poco de tu trasfondo, te quería comenzar, ¿verdad? Un poco la cuestión histórica, antes de entrar a qué es lo que está pasando actualmente en cuanto a movimiento independentista o la política en general en Cataluña. Mientras tú crecías, ¿cuán presente estaba digamos, el debate nacional con respecto a la independencia de Cataluña, o hasta, vamos a llamarle, la cuestión identitaria dentro de la política, cuando tú crecías? ¿Era un factor importante o es un asunto como más subsidiario a otros temas políticos que se toquen aquí? Cuando yo era pequeño era más subsidiario, yo diría. En Cataluña siempre había el nacionalismo catalán, siempre he estado presente de que el catalán siempre decía soy catalán, ¿no? Pero no estaba en la agenda política del día a día el tema del independentismo. Sí que es cierto que había, tampoco lo sé los porcentajes, pero era una minoría, el independentismo activo. Los partidos que gobernaban Cataluña sí que fueron, bueno, durante 2 décadas un partido nacionalista catalán, es decir, que ante todo primero eran los intereses de Cataluña y tal. Siempre pero fue así. No, sí, aquí los partidos tradicionales españoles, entiéndase, ¿verdad?, de los últimos años, PSOE y PP no ganan en Cataluña, o cómo suele irle tradicionalmente en Cataluña. tradicionalmente después de la dictadura estuvo pues 23 años un partido que se llama Convergencia, que estaba con otro partido que se llama Unió, y era Convergencia y Unió. Era El CEU, eso es lo que se CEU, llama. sí. CEU. Y estuvieron con Jordi Pujol, estuvieron pues gobernando Cataluña durante 2 décadas, y es un partido identitario pues catalán, y bueno, y era su ideario. Primero era Cataluña, y el votante pues ya sabía, ¿no?, lo que votaba. Luego había el segundo partido, estaba bastante presente el Partido Socialista Catalán, el PSOE, Partido Socialista, aquí en Cataluña tenía como una rama, ¿no?, Yeah. que es el PSC, y siempre estuvieron como en la oposición, y hasta unos años que incluso pues ganaron después del 2003. Y el CIU que mencionaste, es un partido, o sea, ¿dónde lo pondrían en el espectro político, digamos, normal? O sea, ¿era un partido de izquierda, de derecha, centro, o meramente por ser la cuestión que lo podemos entender en Puerto Rico? O sea, el hecho de ser el partido catalán le da, Era centro-derecha. centro-derecha. Okay. Centro-derecha. Y luego había otros partidos, uno que ya se declaraba ya en el momento, que ahora está todavía vigente, ¿no? Esquerra Republicana, RC. Esquerra Republicana, ellos siempre se declararon independentistas y de izquierdas. Ya. ¿Y entonces partidos de derecha en Cataluña? ¿O más o sea, que una trayectoria, o que estuvieran ahí todo el tiempo? ¿Lo hay? O sea, ¿hay partidos? ¿O qué hace el PP en Cataluña? Siempre ha tenido resultados pobres. Okay. Siempre ha tenido... El votante de derechas históricamente aquí pues votaba, si era catalanista, votaba Convergencia y Unió. Y el que era más línea españolista pues sí que había una minoría que era del Partido Popular. Pero siempre fue minoría, muy minoría. Ok, pues mira, yo, como mencioné, he estado varias veces aquí en Cataluña y veo, por ejemplo, la toma a lo mejor lo recogió ahorita, muchas banderas catalanas, hay muchas banderas, y se lo adelantaba a mi familia, y no he visto solamente, la realidad es que no he visto, y evidentemente hay gente que se debe sentir español o que se identifiquen con eso, pero mira, yo... como mencioné, he estado varias veces aquí en Cataluña y veo, por ejemplo, la toma a lo mejor lo recogió ahorita, muchas banderas catalanas, hay muchas banderas, y se lo adelantaba a mi familia,
Y no he visto solamente, la realidad es que no he visto, y evidentemente hay gente que se debe sentir español o que se identifiquen con eso, pero no he visto una sola bandera española y hay distintos tipos de banderas. ¿Nos podrías explicar brevemente cuáles son las diferencias entre la bandera que solo tiene las franjas, la bandera con la estrella y la bandera con la estrella que no tiene azul? Sí, la bandera con las franjas con la estrella, cualquier bandera de Cataluña con la estrella es independentista. O sea, la bandera que digamos oficial de la comunidad autónoma dentro del Estado español son las 4 barras, que serían 4 barras pues del color rojo, ¿no? y amarillo de fondo, que eso viene pues de la corona catalana o aragonesa, o aragonesa catalana, como quieras llamarle. Esto es la bandera oficial, igual que con Valencia también lo tienen, con algunos rasgos diferentes. El independentismo tiene el símbolo de la estrella, y según pues me han comentado que viene de Cuba y Puerto Rico también. Eso leí yo. El símbolo de la estrella es de libertad, y es la independentista. Y es muy parecida, para los que no la hayan visto y lo busquen por ahí, una gran similitud con la de Puerto Rico. Los colores son distintos, por supuesto, y tienen más franjas, pero si la ves borracho, pues te puedes equivocar y puedes pensar que... Y en cuanto a la amarilla, la que no tiene el fondo azul, allí yo tenía mis dudas, pero he leído algunas cosas y... Yo en verdad también tengo, si soy franco y no te quiero decirte una cosa por la otra, yo entiendo, lo que he escuchado es que la amarilla es más de línea izquierda, de izquierda, sí. Sí, he escuchado eso también, quizás distinguirlo de, como suele suceder en muchos lugares, quizás de el azul más nacionalista y la otra quizás más de izquierda. Sí, pero es una línea un poco fina, porque también hay mucha gente que va con la azul y puede ser de izquierdas, es decir, que no significa tampoco... Si es la azul es que no pueda ser de izquierdas, ¿no? De acuerdo. O sea, lo que le digo a la gente es como el PIB, que seas independentista no quiere decir que me eres de izquierda. Que le pasa en Puerto Rico también. Nítido, además que tenemos por aquí. Y entonces, me hablaste de que en los últimos años ciertamente ha habido, quizás algunas cosas han cambiado. Yo estuve aquí en el 2010 cuando se declaró inconstitucional el estatuto, pero te pregunto, ¿qué ha pasado, digamos, los últimos... vamos a hablar en el siglo XXI, pero quizás en los últimos 10 años que tú entiendes que este asunto ha tomado más auge y que quizás el movimiento independentista a lo mejor está ejerciendo más fuertemente una presión? Yo creo que, hablando de lo que estábamos comentando antes, que siempre hubo ese trasfondo nacional, del nacionalismo catalán, y siempre ha estado presente, esos últimos años, claro, veníamos históricamente de una dictadura muy dura, que los primeros pues 20 años de la dictadura, claro, cualquier concesión de comunidad autónoma, poder hablar catalán, poder tener instituciones propias, ya era un avance brutal, ¿no? Y la gente no pensaba en un independentismo. Cuando han ido pasando las generaciones y ha habido un cierto distanciamiento, Cataluña ha querido pues más, que ha sido pues tener primero un pacto fiscal, es decir, que los impuestos y nos autogestionemos económicamente de forma más independiente. Y empezó por ahí, se intentó solicitar estas cosas al Estado español, como lo tiene pues el País Vasco y tal. Aquí eso se pidió y no se ha concedido. Esto que generó un descontento al pueblo catalán. Luego el Estatut, que es una ley... El Estatut diríamos que es la ley orgánica que rige a las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma... Es como una especie de constitución, salvando las diferencias, exacto, pero... Exacto, sería como... Sin ser una constitución, porque no es la ley suprema. Es como la ley orgánica. Podríamos hablar también de la constitución con cuidado, de Lela. Sí, que siempre es algo que me ha hecho gracia, lo de la constitución de Puerto Rico. Es que es graciosísimo. Una constitución que... Pero bueno. Pues aquí se llama estatuto y es como la ley que rige y como la autonomía. Y se limitó mucho desde el gobierno, se declararon inconstitucionales muchos artículos. Y eso generó mucho descontento. Se iba pidiendo, y los partidos Convergència, que eran antes de una línea nacional catalana, pero muy centrados, nunca hablaban de independentismo, no se metían en esto, empezaron a ya presentarse a las elecciones con la idea de ir a negociar con España el pacto fiscal. La gente votó eso y desde España se dijo que no. Hubo cada vez más cierto descontento y cada vez los partidos fueron más en la línea de, bueno, ya que no nos conceden una cosa pues lógica que ya tienen otras comunidades autónomas,
a lo mejor tenemos que buscárnoslas por nosotros, ¿no? Y de ahí, pues bueno, muchos descontentos con la población también, desde los gobiernos de España y desde incluso mucha parte de la sociedad española. Y un poco creo que debo aclarar algo sobre... Estamos hablando de comunidades autónomas. España obviamente tiene una historia pues, larguísima que afecta a América Latina, a Puerto Rico, de todo. Digamos que... hemos hablado de la dictadura, ¿verdad? Nos referimos por supuesto a Franco, que termina en el 76, por ahí. Él muere en el 75 y luego hubo un periodo de transición... Y en el 78 fue la Constitución española. Y desde entonces el Estado español está dividido ahora en comunidades autónomas, 18, 19, por ahí. Sí, ¿verdad? Y está, pues, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, que es una muy grande, muy próspera, ¿verdad? Y hay una distinción en cuanto al caso de Puerto Rico. Entonces, pero por supuesto está el País Vasco, hay Navarra, hay otras regiones de lo que oficialmente es el Estado español, y que, ¿verdad?, en las que se sienten que son naciones distintas y que tienen su identidad propia, y hay movimientos independentistas en varias de estas regiones. O sea que Cataluña no es el único caso. Y entonces, antes de entrar a esa otra, de preguntarte sobre esas otras regiones, entonces recientemente cuando se invalida el estatuto, ha habido cambios en la confección de esos movimientos políticos. O sea, ¿quién gobierna ahora y qué fue lo que pasó recientemente en cuanto al referéndum y todos estos asuntos más recientes? Sí, pues como comentaba, después de lo del estatuto y cada vez la gente se echó más a la calle también. Y los partidos que eran de línea catalanista se fueron más a reclamar, pues incluso dentro del partido, ¿por qué no independencia? Ya que chocas frontalmente con ideas de lo que entiendes que tendría que ser Cataluña en el futuro, pues a lo mejor hacer independencia. Y cada vez más la gente se echó a la calle. Gente que no era independentista, pues en las manifestaciones del 11 de septiembre, que es del Día Nacional aquí en Cataluña, pues reclamaban algo más y se empezaban a ver esas banderas que antes no se veían. Y culturalmente pues ya se empezó a decir, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor ese es el momento. Entonces ahí es que comienza, brevemente, no es que tienes que decirnos detalle a detalle, pero ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué dio paso al referéndum? ¿Qué fue lo que hizo Puigdemont, se pronuncia? ¿Qué fue lo que hizo Puigdemont? ¿Y qué está pasando ahora con esos políticos que hicieron lo que hicieron? Bueno, pues luego lo que los partidos, ya cuando se presentaron a las elecciones, se presentaron diciendo que su ideario era la independencia, haciendo un referéndum, y que lo que se tendría que hacer es pactar un referéndum en primer lugar con España para que se pudiera pues votar si se quiere independencia sí, independencia no. Se dieron las elecciones y la mayoría absoluta en el Parlamento fue independentista. Okay. Entonces se intentó hacer eso y hubo un choque con España que no lo permitieron. Hubo cuánto largo corto esto, porque esto llevan unos cuantos años. Finalmente, pues lo que se decidió fue respetar el mandato de lo que había votado, ¿no? la gente, y se hizo el referéndum pues el 1 de octubre. El 1 de octubre de 2017 pues se hizo un referéndum que desde el Estado español siempre se dijo que era ilegal y que no se podía hacer. No obstante, pues se hizo igual, ¿no? Se hizo tanto por los partidos políticos o la gente, pues se organizó y pudimos pues ir a votar. ¿El sí era la independencia? Sí era independencia, ¿era sí o no? Y se ve por ahí, si usted estuviera aquí y viera los balcones, hay muchos balcones por ahí que tienen el sí. Todavía no he visto el no, debe haber mucho, pero hay muchos sí. Me dicen por aquí con la cabeza, no hay muchos no por ahí. Pues, y entonces, ¿te parece que las imágenes, en el mundo vimos las imágenes de represión? Yo suelo ser cuidadoso con las palabras, pero la realidad es que lo hubo. El Estado español, liderado entonces por Mariano Rajoy del Partido Popular, un zorro viejo que llevaba mucho tiempo tratando, saca a Zapatero y se convierte en el presidente de gobierno y estuvo muchos años, ahora no lo está, pues mandó a dar macanazos, como decía en Puerto Rico, y trató de impedir la votación, no meramente no hacerle caso a los resultados, lo cual a nosotros ese detalle nos parece hasta loco. ¿Cómo se vivió ese día aquí? ¿O qué crees que fue una buena movida políticamente del gobierno español? ¿O qué te parece? Yo creo que no. Fue un punto de inflexión para el independentismo, decir, vale, definitivamente no nos quieren.
desde aquí siempre se veía el punto que no, si hacemos un referéndum y tal, que no se atreverán a pegar palos, o lo que luego hicieron con el 155, que si quieres luego hablamos. Sí, Que no se atreverán, y pensábamos ingenuamente, y Europa intervendrá, hombre, que no puede ser. Esto es Europa, esto no es... Que no puede ser que un país de la Unión Europea que no deje pues votar y tal. Y es más, si se veía desde un referéndum que ya era ilegal, ¿por qué le das tanta importancia a que se vote, no? Haz que sea como una consulta así pues interna, y que no llega a nada de la época de trascendencia. Pues no se le de dio. eso sabemos nosotros, de referéndum interno que no llega a nada. En Puerto Rico somos expertos. Pues desde España se dio mucha más trascendencia. Yo creo que la mayoría del votante que fue a votar el referéndum internamente ya sabía que eso luego no iba a prosperar legalmente. Pero qué bien que sea un acto político. Yo creo que la mayoría, o sea, sabía esto. Claro. Sabía esto. Entonces, en los resultados salió sí, alta ventaja. También es cierto que el que va a votar normalmente era porque era independentista, ¿no? Claro. Y el que no era independentista, pues no iba a votar porque ya entendía que eso era ilegal, iba en contra de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto, lo que sucedió es que con los resultados hubo una represión no solo física de las imágenes que se vieron en todo el mundo, sino luego fue ya con los políticos, pues ya fueron encausados, muchos, el presidente votado, que era Puigdemont, presidente del Parlamento, pues del gobierno de aquí de Cataluña, se tuvo que ir. Los que se quedaron aquí los detuvieron y están en prisión, y ahora empezaron los juicios. Y que mencionaste el artículo 255. Sí. ¿Puedes explicar brevemente a qué te refieres con eso y qué sucedió? ¿Qué hizo el gobierno español ante esos resultados? Pues el artículo 155 es un artículo que está en la Constitución española, dado que desde España se veía tanto el referéndum una desobediencia y ir en contra de la Constitución desde el gobierno de aquí en Cataluña. Entonces lo que hizo fue, aparte de lo que ponerlos en la cárcel a todos, era un artículo para intervenir a Cataluña. Se sacó el gobierno elegido, se sacó, y se puso como unos interventores. O sea, de facto ponían las instituciones catalanas, pues estaban controladas desde España ya directamente. Es decir, Cataluña tenemos unas instituciones propias, como las comunidades autónomas, y como al ser una comunidad autónoma histórica, algunas más también, pues se intervino. Aparte de sacar el gobierno, pues no tenías quien controlaba, por ejemplo, el canal público, todo, pues ya era desde España. O sea, que es una disposición que se puso en la Constitución que, ¿verdad? O sea, una vez sale la dictadura y se hace la transición, pues se crean las comunidades autónomas, pero haciendo una equivalencia, ¿verdad?, con un sistema federal norteamericano que conocemos un poco más. Pues obviamente esa Constitución del Estado español, digamos, se reservó la facultad de, si las comunidades autónomas, tú me corriges, de, digamos, si alguna comunidad autónoma se sale de la línea, sea Cataluña, País Vasco, lo que sea, pues tiene la autoridad, ese gobierno centralizado, de tomar control, y en este caso convocó elecciones nuevamente. Exacto. ¿Y qué sucedió en esa? Luego pasa todo esto, se van al exilio, toman las medidas políticas que toman. ¿Y qué sucedió en las elecciones que se convocaron luego? O sea, ¿y qué sucedió? ¿Quién ganó ¿verdad? ¿Quién gobierna actualmente en Cataluña? El independentismo. O sea, Sí, ganó por la mayoría absoluta, pues volvió a ganar. ¿Y cómo se llama el partido entonces porque aquí el sistema es un poco distinto, o sea que puede haber una especie de acuerdo, y cuando dices que es el independentismo es porque tuvo mayoría absoluta del Parlamento. Del Parlamento. Ahora. Que no en votos. Exacto. El movimiento o grupo político que más obtuvo, de esas que no gobierna, pero que más obtuvo, ¿cuál fue? El partido político que tuvo más escaños fue Ciudadanos, que es de línea, no es independentista, va de hecho muy en contra del independentismo. Como partido político fue el que más tuvo. Cuyo líder, ¿cómo se llama? Es ella, ¿no? Bueno, sí, es Inés Arrimadas. Ya. Sí. No sé qué en Cataluña. No sé si has visto el documental de Netflix, Dos Cataluñas, y no sé qué te parece. La verdad que lo tengo ahí, pero no quiero verlo. Okay. No lo he visto. Entonces, Carlos, ¿tú qué conoces, ¿verdad?, sobre cuando yo era chamaquito, como decimos nosotros?
Se escuchaba mucho allá, yo leía o escuchaba mucho del País Vasco por una razón obvia, que era ETA. Y yo no tenía claro, digamos, dónde era más fuerte el movimiento independentista. ¿Cómo compara el movimiento independentista aquí con lo que ha habido en otras regiones? ¿Y hay algún, por ejemplo, actualmente o históricamente, hay algún ETA catalán, sin pasar juicio, si está bien, mal o lo que sea? ¿Existe ese tipo de...? No hay un grupo. Aquí el independentismo siempre se ha visto desde una forma muy, muy pacífica. Es decir, nunca ha habido... en todos estos años, desde que la cosa está fuerte y todo lo que hemos estado diciendo de la intervención y todo, no ha habido muertos ni violencias extremas ni nada de esto. La verdad que se ha querido siempre hacerse de esta forma, de forma pacífica, que es lo que choca, ¿no? Que haya ahora tantos presos políticos sin haber ni violencia ni nada. Y por eso en los últimos años me he dado cuenta de que esa percepción quizá equivocada que yo tenía de que a lo mejor el movimiento independentista allá, que también es fuerte. Tú, cuando uno tiene la oportunidad de ir a ciertos lugares del País Vasco, yo he ido a muy poco, pero incluso los más populares en términos turísticos, tú no ves no ves cosas españolas en términos al menos de partidos, de propaganda en ese sentido, sino de la región. Y me he dado cuenta de que en Cataluña, y es evidente que en los últimos años, que el movimiento independentista es mayoritario, y si no, es muy, muy, muy fuerte, que es algo que obviamente a mí como independentista en Puerto Rico, pues es un contraste bastante marcado en cuanto a la situación allá. Y sobre Puerto Rico, ¿qué similitudes, si algunas, tú crees que hay en cuanto a ambas situaciones? Si es que las hay. Yo creo que es muy difícil compararlo, porque Puerto Rico al ser pues colonia no es comparable, y ni por historia ni por... Es muy diferente. Yo creo que en Puerto Rico la política está demasiado permeada en todo. Sí, no solo en altas esferas, que eso yo creo que está en casi todos los lugares, ¿no? Sino que en cualquier, casi en la mayoría de trabajos, en el sector privado, lo permea demasiado. Eso hace pues que la gente ya cueste más cambiar de pareceres. Y aquí, como quizás la gente tanto de a pie no está tan vinculada políticamente, ni a partidos, sobre todo a partidos, es más fácil en ese sentido de que la gente pueda cambiar de opinión. Y no solo, y más allá de la política, como tú describes bien, es la cuestión del estatus, ¿sabes? Porque es algo que nos marca tanto y que nos ata tanto. Y claro, mi solución es, pues, hay que solucionarla, no es obviar ese detalle. O sea, yo, y como independentista, sencillamente no puedo decir, bueno, pues me olvido y atiendo las otras cosas, esa no es mi propuesta, sino hay que atenderla, y una vez la resolvamos, pues, pero es un problema brutal, porque es que nos impide incluso atender no solo lo pequeño, sino otros asuntos sociales bien importantes, porque es que todo se enfoca en ese pequeño asunto. Y entonces, más o menos concluyendo, antes de hablarte de un tema que yo creo que nos apasiona a los dos, en el Estado español, en años recientes también ha habido cambios, digamos, se le ha dado cierto golpe al bipartidismo. O sea, ahora tenemos un Podemos a nivel nacional español. Y siempre en España siempre ha habido otras fuerzas. Tú mencionaste Esquerra Republicana, pero hay siempre, y cada región tiene un montón de partidos. Sí. Eso no es nuevo, pero ahora fuera incluso allá en el otro lado del mundo, pues ahora escuchamos de Podemos, Ciudadanos. ¿Cómo está cambiando eso, la situación en Cataluña, si de alguna forma, o incluso en España, acaso la relación catalán-española con el advenimiento de estos nuevos movimientos? Pues claro, igual que decíamos antes en Cataluña, en España también pues pasó un poco similar. Venías de una dictadura, la gente estaba un poco acostumbrada a la democracia, ¿no? Y hubo un bipartidismo durante muchos años, Partido Socialista y Partido Popular, y son partidos que con los años pues se han desgastado mucho. Y hubo sobre todo pues movimientos con el tema de la crisis y la gente pues se enfadó. Y el movimiento en Madrid del 15M y todo, pues fue un movimiento surgieron partidos como Podemos, que eran reivindicativos, y la gente pues vio que quizás habían otras alternativas al bipartidismo. Con Ciudadanos, que surgió aquí en Cataluña, pasó un poco lo mismo. Desde el centro a la derecha, más derecha, todos votaban al PP, no habían tantas opciones. Sí, no había.
Ahora pues hay Ciudadanos, ahora hay un partido más de extrema derecha que es Vox. Cada vez pues hay más opciones para qué elegir. Y sobre todo los casos en PSOE y PP, muchos casos de corrupción, todo eso también ha hecho que la gente los vea con más recelo. Y algo que también pasa en Puerto Rico, que yo escuchaba, por ejemplo, yo seguía la situación nacional, ¿verdad?, de Cataluña, el movimiento independentista, entonces trataba de buscar las posturas de Pablo Iglesias y Podemos y demás, y en ocasiones me parecían tímidas, y yo lo puedo entender porque podría ser un partido de izquierda, pero no deja de ser un partido español, o sea, que hay una cuestión difícil, y a mí no me gusta que en Puerto Rico confundan, ¿verdad? Lo que tú puedes ser la izquierda, pero eso no necesariamente te ayuda mucho si hay un asunto de identidad nacional, si hay una lucha nacional de por medio. No sé cuál es tu parecer al respecto. O si... En el tema de España, ese es un punto que da igual que seas de izquierdas o derechas, lo que se ha visto es que si tocas la unidad, claro, eso es algo innegociable. Y se ha visto con los partidos de izquierdas derechas ahora cuando Pedro Sánchez estaba hablando con el gobierno catalán de poner a un mediador para hablar. Bueno, se le han echado casi todo el mundo en contra, ¿no? Y ha tenido pues que recular solo para hablar. Sí. Es decir, es un tema que les toca mucho la fibra. Sí, y da igual, de izquierdas, de derechas, como has dicho tú, pues Podemos, que es un partido nuevo, rompedor, que en principio tenía que ser un poco tímido. Es cierto que no apoyó el 155 activamente, que eso sí que para ella es demasiado rompedor, pero tampoco... Era liviano, es una cosa... Y es que, o sea, se entiende, es difícil porque a mí no me sorprendió esa postura tan valiente, digamos, ambivalente, ¿verdad?, que asumió, porque es que me recordó tanto cosas que yo he visto en Puerto Rico, y lenguaje como decimos, ¿verdad?, de Cantinflas, no sé si conoces personajes claro, mexicanos, sí, pero diciendo tantas cosas, que sí, que no, que el Estado plurinacional y toda la cosa, pero decide, toma postura. Y eso yo lo veía desde allá y decía, bueno, que en ese sentido hay similitudes, ¿no? Pero más allá de eso, pues ciertamente hay otras diferencias entre ambos casos. Y tú dijiste una súper bien, y es que nosotros también, siempre el independentismo habló de colonialismo, casi siempre, porque es una experiencia muy distinta a la que hemos tenido aquí, casi exclusivamente el independentismo. Ahora hay fuerzas anexionistas que les gusta decir la palabra, pero lo dicen, pero le quitan las connotaciones, porque tú pensarías que si uno habla de colonia, pues entonces eso vendría acompañado de una acción política o de un reconocimiento de que tú tienes derecho a hacer algo, porque coño, ¿cómo tú vas a hacer colonia? Ese no es el caso de cierta forma, Cataluña pues ya es parte íntegra ¿verdad?, si se quiere, de la federación, que no es una federación, y eso a la vez complica. Por un lado tienen una fuerza política oficial para ejercer dentro del esquema oficial, pero por otro lado complica quizá la salida, y yo creo que el gobierno de España, distinto al caso nuestro, Estados Unidos tiene un interés en Puerto Rico y demás, pero el gobierno de España evidentemente ha hecho gestiones para que Cataluña permanezca, o ese interés, evitar ¿verdad?, lo que ellos llaman la secesión y la salida. Yo no sé, ese evidentemente no es la postura del gobierno federal en cuanto a Puerto Rico, es más bien sí, ustedes decidan y perpetuar lo que hay, que es, ¿verdad?, un proyecto de subordinación política. Bueno, es que dentro del independentismo en Cataluña, aparte del nacional, hay una parte también mucho económica, sí, de que, aparte del sentido identitario, se ha visto que, bueno, que como aquí es una región, ¿no?, pues que tiene, sí, históricamente ha tenido industria, se ha pagado muchos más impuestos que se dan directamente al gobierno, a Madrid, ¿no?, y luego se reparten en las comunidades autónomas, y claro, pues se sale perdiendo aquí, ¿no?, por el reparto. Esto, pues, hay otros que dicen que no es así, pero bueno, desde aquí se ve desde esta posición. Por eso es que decíamos lo del pacto fiscal y hacer algo para que los recursos se queden más aquí, ¿no? Eso ha generado pues mucho descontento. Y España, una parte supongo que es esto, de que si una fuente de ingresos se te va, no creo que les guste mucho, aparte de la unidad del nacionalismo español que también existe. Ya, pues nítido. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Sabes más o menos cuánto llevamos? 24 minutos. Nosotros aquí en Radio Independencia solemos tener una sección al final a la que llamamos el bono,
donde usualmente discutimos temas que no están directamente vinculados con el tema principal, en ocasiones sí. Y ahora yo quiero hablar del asunto más importante que vamos a discutir en este episodio, que es del Fútbol Club Barcelona y del fútbol en general. Entonces, lo primero, Denis me dijo que tú eres parte de una peña, o cómo, ¿qué es? Si nos puedes explicar a la gente, en Puerto Rico no hay una tradición futbolística como la hay en, bueno, tú lo sabrás, estás casado con una puertorriqueña, como la hay en Europa, en gran parte de toda América Latina. ¿Qué es una peña? Para que la gente más o menos sepa. Pues una peña del Barça, yo soy una peña no oficial. Hay peñas oficiales que están adheridas al club del Barça, y es básicamente pues aficionados del Barça, ¿no? que se reúnen para hablar del Barça y para ver los partidos de fútbol. Hay peñas en todo el mundo. Sí. En Cataluña, evidentemente, es el sitio que más hay, pero realmente hay peñas en todo el mundo. Y que entonces el Barça, uno de los equipos más reconocidos en el planeta, ¿qué representa para la región, para Cataluña y para Barcelona en particular ese equipo? Porque llegó a mis manos un artículo que tú escribiste sobre el fútbol nacionalismo, algo así lo llamaste. Se suponía que lo leyera para este episodio, no tuve tiempo de leerlo, pero ¿qué representa el equipo para Barcelona? Nacionalfutbolismo, sí, lo hice en Puerto Rico, de hecho. Pues lo que representa el fútbol es el sentido de identidad, aquello que no se puede canalizar muchas veces políticamente y sobre todo en otras épocas, pero ahora también, y es lo que se ve en cada partido del Barça. Es una expresión política a través del fútbol, y eso se ve clarísimamente pues, en el Barça. El Barça fue un club. El fútbol se introdujo pues a principios del siglo XX, es que se comenzó a instaurar. El Barça es del 1899 y fue sobre todo, el fútbol se jugaba, es un deporte que viene de Inglaterra. Y en el sur de España, en Huelva, pues de las minas y todo eso, de los que enviaban de Inglaterra, se empezaron a hacer equipos de fútbol. Por eso al día de hoy hay mucho en inglés, o incluso en todas partes del mundo y América Latina, o en español, pero algunos nombres como que el orden invertido es medio extraño. Pero por ejemplo, en otros países tú ves el Racing, o Aquito, o el Athletic Club. Claro. El Athletic, ¿sabes? Que es porque, ¿verdad? Viene de allá de Inglaterra. Pues aquí, por ejemplo, y cada club pues tiene su historia, ¿no? Podemos hablar pues brevemente tanto del Barça como del Athletic Club, por ejemplo. El Barça, cuando se fundó aquí, primero fue por un suizo que tenía pues negocios aquí en Barcelona, y era una forma de juntarse con otros, sobre todo extranjeros, ingleses, otros suizos, para jugar a practicar el fútbol, con una forma de socializar y de hacer deporte, básicamente. Poco a poco el Barça tuvo cada vez más personas que de aquí, que les gustaba, y se relacionó desde el principio con el catalanismo. Y, por ejemplo, pues aquí vino una orquesta inglesa y tocó en el campo que tenían antes, de las Corts, tocaron el himno español y la gente silbó. Silbaba. Sí, y aquí silbar es el equivalente al abucheo nuestro, porque en Puerto Rico no se silba mucho, no se pita, pero aquí pitan. Claro, en 1900, no sé, ahora que no sé el año exacto, ¿no? Pero en 1920 y algo se pitaba, y claro, que no entendían nada, ¿no? Y digamos, pues, claro, ellos venían aquí a España, pero claro, aquí que no se podía hacer eso, claro. Pero se utilizaba el fútbol para esto. Luego entonces cambiaron y tocaron el Gods of the Queen, y la gente aplaudió. Realmente pues no aplaudían al Sí, era el mero seguro. A eso, ¿no? Era una simbología de ir en contra. Claro. Los partidos contra el Madrid, desde el principio se vieron como el Madrid con el franquismo. Franco cogió al Madrid como una herramienta política de demostrar la grandeza de España. Primero lo intentó con la selección española, nacionalizando a los mejores jugadores que había en el momento, Di Stéfano, Kubala, pues jugaban con España, no consiguieron éxitos. Y lo canalizó a través del Madrid. Ellos crearon la Champions League, que ahora es la Champions League, que antes es la Copa Europa, con 4 equipos. Y iban ganando, iban ellos mostrando, ¿no? Su poderío, ¿no? Y era una forma de vender la marca España, y España era el Madrid.
Claro, y sí, en gran medida esa rivalidad, o sea, al día de hoy se mantiene. Yo recuerdo, tengo amigos en el que a mí siempre me ha gustado el Barcelona. Y yo lo hago de una forma distinta. Yo lo sigo, me gusta, incluso y por las amistades que tengo aquí, ¿verdad? Reconociendo que es que no soy catalán y tan que tengo que entender esa situación, ¿verdad? Pero cuando yo le digo esto a amigos míos, me dicen, tú lo ves todo de política. Y yo, bueno, si tú no entiendes la política detrás de ese asunto... Es que lo es todo. Es que el Barça cuando se formó y también siempre fue un club europeísta, que es un poco lo de Cataluña, siempre se ha mirado más hacia Europa, hacia el norte y no hacia Castilla, ¿no? Yeah. Y el Barça ya por su propia creación ya fue en ese sentido. Sí. Es decir, que quien normalmente se hacía ya del Barça y tal, ya sabe a qué club estaba... Y algo que me gusta del Barcelona también, que... digo, hay excepciones, pero la cantera del Barça, ¿cómo es que se llama? La Masía. Sí. Muy buena y, por ejemplo, un núcleo de esas superestrellotas que se desarrollaron después salieron de la cantera del Barça, que es algo que no es tan usual. O sea, esos grandes equipos. Claro, alguien me puede decir, bueno, pues seguro, pues si tú te llevas a Messi desde los 12, 13 años y los traes, pues ciertamente puedes, ¿verdad?, atraer ese talento desde mucho antes. Y entonces, sobre ese asunto, ¿qué equipo... ¿Cuál es el mejor equipo del Barça, en tu opinión, que ha habido? O no sé si es de los años recientes, pero yo conozco más, desde el 2007 para acá, yo conozco bastante a los equipos. Yo creo que el de Guardiola, y eso coincidiremos. Tiene que ser uno de los de Pep. Ajá. La mayoría de los culés del equipo de Pep Guardiola, era increíble eso. Pero con Ronaldinho, o sea, o cuando Messi se convierte en figura y es el eje del equipo, ¿cuál te atreverías a decir que...? De hecho, cuando vino Pep Guardiola, una de las primeras decisiones fue que Ronaldinho se fuera. A mí me encantaba. Sí, fue espectacular. Fue un amor breve, por eso pensábamos que iba a durar una década y no fue así. Estuvo 5 años, de los cuales realmente fue 2 años muy intensos, pero espectaculares. Y cogió al Barça en un momento delicadísimo y nos volvió a poner... Aquí Pep Guardiola es casi un dios, ¿verdad? ¿O no? Sí. Yo no podía creer que se fuera. Digo, él lo ganó todo, ¿verdad? Hay etapas, hay que hacer otras cosas en la vida, supongo, pero igual que por ejemplo Ronaldo o Zinedine Zidane, como toman esa decisión en el apogeo, porque estás en el apogeo, ¿verdad? La cúspide, y decir, pues me voy, es algo... Yo creo que vete antes que te echen, que así siempre podrás volver sin que te inviten. y es un poco pero a Pep esto. lo iban a echar, ¿o sí? Bueno, ahora no porque está en el auge, pero que ya sabes cómo somos los fanáticos. O sea, ahora pues lo queremos mucho, no sabemos si hubiera durado, y él a lo mejor también sabía esto, habría un cierto desgaste, querría cosas nuevas, y Pep también en lo político es una persona que está muy involucrada sobre todo en el tema de los presos políticos. Siempre va con el símbolo del lazo amarillo, que es de solidaridad con los presos políticos, que desde Inglaterra él está en un equipo inglés y se le ha intentado ir en contra que se lo quite, y él ha permanecido con esto. Siempre ha hecho expresiones en el sentido, siempre se ha postulado, que es raro que una figura pública pues se postule, y aquí pues también es muy querido, aparte de futbolísticamente que era increíble, pues eso también. Y enlazando de lo que decías en las peñas, pues en las peñas hablamos de lo que estábamos hablando todo esto, por lo menos en la que estoy yo, que es una peña de amigos, se llama Peña Jesús Nubiola, que era de un compañero pues, que falleció hace unos añitos, y lo que aprovechamos es en la peña para juntarte un grupo de amigos, hablar de fútbol, y en algunas pues más de política o no. Tampoco no tiene que estar vinculado. Hay peñas en otros lugares que no hablan de política, o aquí mismo, que es simplemente futbolístico, o algunas pues hablan de cualquier tema. Pues a mí siempre me ha resultado interesante el hecho de que estos equipos a gran nivel, ¿verdad? Hablando de, pues incluso el Barça, el Madrid o el Manchester United, cuán inmisericordias son en términos de, y eso está bien, en términos de, si tú bajas el rendimiento un poquito, un mínimo, para afuera, y tú dices, nosotros, no sé, y eso está, pues si tú quieres mantener ese nivel, tienes que hacerlo, pero no deja de sorprenderme porque, o sea, yo teniendo, y pasa mucho con los técnicos también. Sí. Voy a hablar un poco ahora del Mandril, el Real Madrid, pero en un momento dado, yo recuerdo que
Bueno, tuvieron tantos técnicos seguidos, y a veces ganaban la liga, pero perdían la Champions, o ganaban la Champions y perdían la liga y para afuera. Sí, sí. O sea que ciertamente son puestos difíciles de retener. Hay poca paciencia. El Camp Nou, el estadio del Barça, no es un estadio que sirve, pero hay una cosa incluso es peor, que es el murmuro. Aquí hemos destrozado a porteros buenos que los fichaban y cuando hacían algún error y tocaban el balón, el murmuro de hablando con el del asiento de al lado, eso el jugador lo siente. Y hay presión. Aquí, claro, cuando gana el Barça cambia mucho la felicidad de las personas. Sí, yo tengo tan mala suerte que llegué a Barcelona un día después de que hubiera un clásico. Que fue ¿Eso era Copa del Rey o era Champions? Era Copa del Rey. El miércoles. El miércoles, sí. Fue Copa del Rey, sí. Copa del Rey. Empate. Empate a 1. Sí. Y entonces, ¿qué? Ya culminando, Lionel Messi. ¿Qué puedes decirnos de Messi? ¿Cuán querido es aquí en Barcelona particularmente? Que no se jubile nunca. No, definitivamente debe ser más idolatrado aquí que en Argentina, yo creo. ¿Verdad? En Argentina son duros con él pues porque no ha tenido, por un millón de razones, el desempeño, no ha podido, ¿verdad?, darle esa victoria internacional, particularmente en el Mundial. Yo creo que injustamente en Argentina, y un poco desde el desconocimiento, porque no he estado ni en Argentina nunca, ¿no? Pero por lo que escucho, se le compara demasiado con Maradona. Sí. Y es algo muy, muy injusto, y porque Maradona tuvo éxitos con Argentina. Messi pues con Argentina, que no ha tenido estos éxitos, pero por el canto de un duro, porque oye, ha llegado a finales también. Sí. Y también es cierto que aquí ha estado muy acompañado con lo de que un sistema de juego, ha estado muy entre algodones. Allá realmente pues no ha tenido esto, es él y sin un sistema de detrás. Y al final, por muy bueno que sea, si Messi es el mejor de la historia del fútbol, ¿dónde lo pones a él? En términos de jugadores, en términos históricos, ¿dónde lo colocarías? El mejor de la historia. El mejor de la historia. Sí, Tú sin problema, olvídate de Pelé, olvídate de Maradona, no, Messi. Messi sobre todo por los años que lleva a este nivel. Cuando mencionabas con Ronaldinho era increíble, pero fue efímero. Fue efímero. Messi es que es espectacular y donde lo pongas es que él te cambia a un equipo, pero es un equipo, puede ser muy bueno, pero si un equipo tampoco pues te acompaña vas a perder. Seguro. Y por eso en Argentina también le ha pasado esto. A mí me decían continuamente, pero si tú sacas a Messi del Barça, comparándolo con Cristiano Ronaldo, que es otro monstruo de la naturaleza también, y me dicen, pero si lo sacas del Barça no es lo mismo. Es que son cosas hipotéticas que uno no sabe. Seguramente tendría un rendimiento brutal, sí, pero él es el Barça y bueno, no es que sea el Barça, pero es que ha encajado tan genialmente. Y sí, tenía a Andrés Iniesta y tenía, ¿verdad?, a Xavi, un sinnúmero de jugadores, pero, o sea, ¿qué vamos a hacer? Sacó en el momento en que estuvo y con los jugadores que ha tenido, luego con el tridente, ¿verdad?, con Neymar y Suárez, y ha logrado, hermano, de todo, y como tú dices, todos los años, ya tiene 30 y tantos, o este es el año en que Messi cae, de repente te mete 3, 5 goles, una barbaridad, el pichichi otra vez. Así que vamos a ver cuánto nos dura el muchacho. Pues yo creo que con esto estamos. ¿Cuánto tiempo duró este gran episodio? Está por ahí. Pues, Carlos, muchas gracias por sentarte con nosotros. Esto es un tema que a mí siempre me ha apasionado por lo que mencioné al principio. Y yo creo que queríamos encontrar un invitado o invitada que pudiera hablarnos de estos asuntos y creo que conseguimos al idóneo. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y un abrazo para Puerto Rico. Muchas gracias. Nos vemos, gente. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Carlos por estar con nosotros. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.